noche le damos gracias a Dios porque un día como hoy nuestro amado Jesús se fue al monte de Getsemaní y le dio gracias a Dios y oró porque Él sabía lo que vendría. Así que hizo la voluntad de nuestro Padre. Así debemos nosotros hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza, Señor, para ser obedientes como hijos tuyos que somos. Te amamos, te bendecimos, Señor, y reconocemos, Señor, ese sacrificio hermoso que hiciste por nosotros. Amén.
hermosa estar en la presencia de nuestro Señor. Para los hijos de Dios sabemos que hay un nombre sobre todo nombre que fue dado a nosotros, a cada uno de nosotros, y que ese nombre tiene poder, que ese nombre es majestuoso, que nos libera, nos restaura. Por eso esta noche vamos a declararlo en nuestro corazón. Su nombre, el nombre de Jesús, mire, cuán hermoso su nombre, nada se iguala a él, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Transgresión tú perdonaste.
Si pudiéramos hacer un recuento de los acontecimientos, de los sufrimientos y de los dolores que voluntariamente nuestro Señor Jesucristo aceptó, no acabaríamos nunca, son infinidades, pero básicamente en ese camino, antes, durante y después del Calvario, pasaron ciertas cosas que marcaron mi corazón y mi vida y me llevaron a hacer una cantidad de reflexiones. Y lo primero que vi es que Él organizó una cena, una última cena para sus discípulos, y en ese momento lavó los pies de ellos, dejándonos allí la manera en que nosotros debíamos hacer durante toda nuestra vida, que habíamos venido a servir y no a ser servidos. Nuestro Señor también sudó sangre. En ese momento que estaba en agonía y sabía lo que venía, era esa agonía de muerte que lo hizo sudar sangre. Él fue abandonado por todos sus discípulos y negado por 2 de ellos. Él soportó 3 juicios religiosos y soportó 3 juicios ante la ley. Fue azotado hasta que su cuerpo fue hecho solo una sola llaga, y cada azote representó cada pecado, cada sufrimiento, cada enfermedad. Yo siempre digo, y aunque suene de pronto un poquito fuerte, cuando Jesús fue azotado, Él veía el rostro de cada uno de nosotros, porque por ese inmenso amor, Él soportó todo lo que soportó. Él cargó su propia cruz desde el momento que fue enjuiciado ante Poncio Pilato. Él hizo ese recorrido y no lo pudo terminar todo por ese dolor y ese sufrimiento que Él llevaba. Él fue burlado, exhibido e insultado hasta que murió. Ningún otro ser humano ha pasado tantos sufrimientos y tanto dolor, y todo a causa de nosotros, de ese inmenso amor. Yo pienso que Él decía: Dios mío, yo lo hago por obediencia y lo hago porque los amo, aún sabiendo que nosotros le íbamos a fallar constantemente. Y nos quedó simplemente claro una cosa, que cualquier cosa que nosotros podamos vivir en este mundo, Él ya la vivió. Por eso no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. Por eso Él está hoy sentado a la diestra de Dios Padre para ser nuestro abogado, nuestro justificador y para defendernos ante cualquier cosa. Cuando yo vi la palabra Getsemaní, para mí el Espíritu Santo trajo a mi mente la palabra o el adjetivo voluntad. Y voy a tocar 3 punticos que para mí fueron como trascendentes con respecto a esta palabra. Y lo primero que pasó, que ocurrió en el huerto de los olivos, que también era llamado Getsemaní, fue cuando Cristo aceptó la voluntad del Padre. En Marcos 14, del 32 al 42 dice: Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. Cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La oración era un hábito constante de Cristo. Él oraba en todo tiempo. Y de hecho, ese era uno de sus lugares preferidos para ir a orar, en Getsemaní. Por eso cuando fue entregado por Judas, Él fue directamente a Getsemaní, porque Él sabía que lo iba a encontrar allá. Y lo que me causa mucha fortaleza o seguridad es que Él fue corriendo a los brazos de su papá porque sabía lo que venía. Y como era tan grande lo que venía, Él no fue solo, Él fue con sus 3 mejores amigos. Entonces Él no llevó a sus discípulos, pero llevó a sus 3 mejores amigos. Se hayan dormido o no, Él se sentía apoyado, porque nosotros tenemos que saber que aunque la carga sea fuerte, no estamos solos. Llamemos a personas, amigos, que sepamos que nos van a apoyar en oración. Y Él fue honesto, Él no escondió lo que sentía. Él dijo: Padre, por favor, si está en tu voluntad, quita de mí esta copa. Y muchas veces nosotros queremos esconder lo que sentimos, esconder nuestro sufrimiento, pero el asunto no es esconderlo, el asunto es entregarlo delante de Dios y decirle: yo no puedo, o sea, ayúdame, yo me rindo ante ti. Eso es como eso es una muestra de que nosotros estamos humillándonos delante del Padre y decimos: sin ti no podemos, ¿a quién iremos sino a ti? Y básicamente la batalla ya estaba ganada, porque nuestras batallas no las hacemos contra carne, sino contra huestes espirituales. Por eso lo importante que es la oración. En la palabra en todo momento dice: oren sin cesar, oren en todo tiempo, perseveren en la oración. Dios oye la oración del justo. Hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Ya sabemos que esta es nuestra herramienta principal en la batalla.
Y a pesar de que nosotros oremos, tenemos que estar conscientes como Cristo estuvo consciente. Porque nosotros oremos y llevemos nuestras cargas, luchas, problemas delante del Padre, Él no siempre nos va a decir que sí. Y Getsemaní representa el lugar donde le entregas todo al Padre, pero donde el Padre te dice que no. ¿Estamos dispuestos a aceptar esos no del Padre? Aceptar la voluntad de nuestro Padre es aceptar que Él te diga que sí, pero también es aceptar que te diga que no. Pero nosotros estamos conscientes de que sus planes son mejores que los de nosotros, que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, que nuestra mente es corta y la mente de Dios ya va y ya sabe a dónde nosotros vamos a llegar. Por eso Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él dice que sigamos su voluntad, que sigamos sus caminos. De pronto el camino ancho es más fácil, pero Él nos quiere llevar por el camino corto y ese camino es el que nos lleva a las bendiciones que Él quiere darnos para nosotros. En Marcos 12:50 dice, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Y en Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese lo oye. Y yo tengo un sobrino, él tiene 1 año y 3 meses, se llama Matías, y me encanta porque él comenzó a aprender a caminar y caminó. Nosotros locos, que camine, y cuando camine uno no sabe ni qué hacer con los bebés. Entonces, agarrándole la mano, que no se caiga, quitamos todo. Pero él piensa en sí que como ya sabe caminar, él puede correr, él no mide el peligro. Y muchas veces nosotros somos así, o sea, ya caminamos y queremos correr y nuestro Padre nos quiere dar la mano y nosotros no, le quitamos la mano y nos vamos volando porque sabemos que ya sabemos caminar. Entonces, en este momento nuestro Padre nos dice, acepta mi voluntad para mí es buena, agradable y perfecta. Yo te quiero dar no te quiero dar lo bueno, yo te quiero dar lo mejor. El otro punto que tengo es donde Cristo se despojó de su voluntad. Aceptó la voluntad del Padre como primera opción y segundo, se despojó de su voluntad. Muchas veces aceptamos la voluntad del Padre, sí, esa es la voluntad de Dios, pero renegamos, lloramos, le reclamamos, le preguntamos por qué. Pero en este punto a mí me marcó porque Él se despojó de sí mismo y aceptó el propósito, aceptó ese proceso que Dios iba a hacer en él. El caminar desde un punto al otro, ser humillado, maltratado, azotado. Él ya sabía lo que iba a pasar y él lo aceptó. No es lo mismo aceptar la voluntad del Padre y despojarnos de nuestra propia voluntad y aceptar ese proceso. Muchas veces nosotros no sabemos qué tan grandes son las bendiciones que vienen si no estamos fijados en este proceso que vamos a llevar. Y en el proceso es en el donde Dios nos moldea, en el proceso es donde Dios prueba nuestros corazones, pesa nuestros corazones. En los momentos de presión es cuando nosotros sacamos lo que tenemos adentro. Por eso quiere ver Dios de decirnos, ¿de qué estás hecho? O sea, lo que predicas, cuando estás aquí, eres lo mismo que cuando tienes un problema, eres lo mismo que cuando te caes. Entonces en ese momento es cuando el proceso del moldearnos, es como cuando Dios le dice al profeta, ves a la casa del alfarero y mira cómo yo moldeo esa vasija. Se daña 20 veces, pero 20 veces la vuelvo a hacer. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, es que seamos unas vasijas de barro perfectas para que Él nos pueda usar. Y Él hace una comparación en la Biblia y me encanta, que es el proceso de las uvas. Y la primera cosa que le tiene que hacer una uva para que sea un buen vino es machacarla, aplastarla, estrujarla. ¿Para qué? Para que le salga el mosto, para que le salga lo mejor de la uva. ¿Y cómo es? Muchas veces hay máquinas especializadas, pero si yo me reflejo en eso, muchas veces, como vemos en las películas, a las uvas le sacan el jugo cuando un poco de gente llega y las pisa. Así nos vemos nosotros. Dios tiene que usar personas, cosas o situaciones para sacar lo mejor de nosotros. Y no es que Dios provoque sufrimientos o quiera que suframos. Lo que Dios quiere es utilizar todas esas cosas si nosotros lo dejamos para hacer lo mejor de cada uno de nosotros. Después que la uva es aplastada, la uva tiene que meterla en un recipiente específico. Ese recipiente tiene que estar en una temperatura específica y tiene que estar un tiempo específico. Y esto me lleva a la palabra cuando Dios nos dice, yo no te doy una carga que tú no puedas soportar. Dios nos conoce, Dios sabe el tiempo de la prueba, Dios sabe a qué temperatura nos lleva para ver cómo vamos a responder. Después que ya estamos perfectos,
ya a temperatura y a tiempo, es lo que hace, nos filtra. ¿Qué hace? Nos quita defectos, situaciones, personas, recuerdos, hasta situaciones generacionales que llevamos, estamos siendo filtrados. Y la última parte es que ya no podemos estar en esa vasija que estábamos y nos quiere hacer odres nuevos. Y la misma palabra lo dice, nadie pone un vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Y me encanta, o sea, Dios te cambia y sabe que todo lo que ha hecho, todo ese proceso es para que tú seas esa persona que lleve que seas nosotros el representante de Él en la tierra. Tú no puedes, si tú, mejor dicho, para llegar a una compañía grande tienes que estudiar, hacer magister de no sé qué, especializaciones en otras cosas. ¿Cómo tú no vas a pasar ese proceso de esa universidad para representar al Rey de los cielos? O sea, tienes que pasarlo. Pero a veces nos quedamos en el sufrimiento, nos quedamos en el proceso y no dejamos que Dios nos haga odres nuevos. Y el tercer puntico es que Cristo fue acusado por una multitud que no tenía voluntad, por una multitud que era de doble ánimo. La palabra dice, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Y dice, Pilato les preguntó, ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Pilato les decía, pues qué crimen ha cometido, pero ellos gritaban más todavía, crucifícalo. Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Doble ánimo es una persona inconstante, una persona que un día dice que sí y al otro día dice que no, una persona que no tiene voluntad y que es fácilmente influenciada. ¿Qué somos nosotros? ¿Discípulos o multitud? ¿Cuántas veces nosotros le hemos quitado el puesto a Dios por cosas que nosotros anhelamos o deseamos? ¿Cuántas veces, porque esa multitud nos acoja, hemos hecho cosas que no están bien? ¿Cuántas veces porque ese jefe nos dé un aumento o congraciarnos hacemos cosas que no están alineadas a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces por eso que deseamos, nosotros le hemos quitado el puesto y le hemos dicho a Cristo, crucifíquenlo, crucifíquenlo? A mí me encanta y yo veo que muchas personas alaban y adoran a Dios, pero en realidad cuando están como el domingo en la iglesia, pero cuando salen son otras personas totalmente diferentes. Esa multitud lo amaba en un momento porque vio sus milagros, vio que le dio vista al ciego. Esa multitud vio cuando levantó a Lázaro al cuarto día y ellos decían, wow, este es un rey con poder, pero ellos querían un rey que viniera también con poder militar, o sea, que no viniera a servir como vino Cristo, ni tampoco que viniera a redarguirlos como vino Cristo. Ellos querían los milagros, pero no querían la cruz. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra mente. Nosotros tenemos que saber que nosotros estamos juntamente con Cristo crucificados. Que así como nosotros en este momento de pronto pasamos por pruebas, por dificultades, estamos llevando la cruz con Cristo, pero también vamos a estar en la gloria con Él. Y uno de los deportes que a mí más me encanta y me fascina es el fútbol. Y aquí se ve básicamente reflejado lo que significa una multitud con todo el sentido de la palabra. Cuando un equipo juega en casa, es algo a favor. ¿Por qué? Porque tienen sus barras. Esas barras gritan, generan bastante presión sobre el equipo contrario que está en tu casa. Y yo me ponía a analizar y yo decía, nosotros somos esos jugadores que tienen a su director técnico, practican su jugada, van a entrenar todo el tiempo, son los elegidos como nosotros, somos los elegidos. Venimos a la iglesia, estudiamos, leemos la palabra, adoramos, alabamos, oímos prédicas. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento del partido, un momento de un desierto, un momento de una dificultad, podamos jugar ese partido de la mejor manera. Después viene el director técnico, que es nuestro padre, nuestro papito lindo, no se cansa, no se duerme, no se adormece. Él está ahí, mira, practica, pilas, haz esto, haz lo otro. Y lo que más me impresiona es que
Un director técnico no puede entrar a tu cancha, él no puede jugar por ti el partido, él se queda afuerita. Él se queda afuera y te grita, te habla y tú decides si prestarle atención o no al director técnico. Si de repente hay mucha bulla y no te oye, él llama a otro jugador. Mira, ven acá, dile a él que haga tal cosa. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ese jugador? El jugador muchas veces no le presta atención, él muchas veces piensa que de repente ese hermano vino aquí para hablar en su propia carne, pero no acepta lo que el director técnico le está diciendo. Muchas veces nosotros como jugadores no oímos eso porque nosotros somos los chachos y queremos hacer nuestra propia jugada para meter el gol de solitario. ¿Y qué pasa? Nos sacan tarjetas rojas. O de repente llega esta multitud que es la misma multitud que le gritó sana, pero también le gritó crucifíquenlo. Esa gente que un día te ama y el otro día te odia, depende de cuando le sirvas o cuando no le sirvas. Entonces, a veces también nosotros como jugadores nos ponemos en ese puesto de multitud, cambiándonos en ese doble ánimo, dejándonos llevar como las olas del mar que van y vienen. Hoy nuestro Padre Celestial nos dice en Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Efesios 4:14 al 15 dice, entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Esta palabra voluntad debemos atesorárnosla y llevárnosla grabadas en cada parte de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón. Debemos reconocer que nosotros debemos tener la mirada puesta en Cristo, que es la medida del varón perfecto. La palabra dice que Dios nos escogió, nos predestinó para que fuéramos semejantes a su Hijo. Y ese fue, si tú no sabes cuál es el propósito de tu vida, ese es el primer propósito, ser semejante a Cristo. Pongámosle y entreguémosle en esta semana nuestra voluntad al Dios de los cielos, esa que de repente creemos que un día sí y el otro día no. Oremos y pidámosle al Señor, como dice una alabanza que me gustaba mucho, que decía, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, Señor. Te entrego mi voluntad, todo lo que soy, solo a ti, Padre Santo. Tú que eres grande, eres bueno y eres perfecto, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y porque sabemos, Padre Santo, que por ese inmenso sacrificio, por todo eso que tú hiciste por nosotros y que llevaste todos nuestros pecados y nuestras debilidades en esa cruz del Calvario, ahora nosotros somos fuertes, pero somos fuertes en ti, Dios. Gracias, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este 2 de abril, nuestro Viernes Santo en Life Church va a ser hermoso. Te invitamos a que te sintonices por YouTube y lo puedas ver a las 8 p.m. Te esperamos.